Muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar a través de este nuevo espacio con muchas dirigentes y dirigentes de todo el país. Quiero primero partir señalándoles que estamos transmitiendo también a través de Facebook del Centro de Estudios del Trabajo y está en YouTube. Así que es un espacio que pueden volver a verlo, un espacio que estamos inaugurando además. Recordarles que como la plataforma que estamos usando es Zoom, los participantes también pueden interactuar con nuestro invitado, con nosotros, a través de el chat que está abajo, y así ya hay muchos que nos están saludando desde Valparaíso, nos están saludando desde Coyhaique, están ingresando y esperamos que sea un espacio de trabajo, de reflexión, de aprendizaje. Quiero comentarles que Asamblea Permanente es un programa del Centro de Estudios del Trabajo para hablar sobre coyuntura política, ¿no? El sentido del nombre, ¿por qué le pusimos este nombre? Tiene que ver con el estado actual del país. Estamos, por un lado, en un proceso constituyente y por el otro, también, Asamblea es un nombre que hace sentido a los trabajadoras y trabajadores organizados. Es la forma como se reúnen en colectivo para tomar decisiones, ¿no? Hoy día el país está en un momento de tomar decisiones. Por eso le hemos puesto a este programa Asamblea Permanente, estar expectante, pero estar como actores, adentro, participando de él. Y eso es lo que queremos con este programa. El Centro de Estudio del Trabajo tiene la premisa de que los sindicalistas, las sindicalistas, los trabajadores, son ciudadanos con compromiso respecto de la democracia, ¿no? Y que además de promover y defender los derechos laborales, que es la tarea central, tienen el imperativo de proteger los derechos humanos y los derechos políticos también. Queremos dejar atrás esos espacios de la dictadura, de ese corporativismo medio fascista nomás, para acercarnos a otro modelo sindical, un modelo sociopolítico, que se conecta con las reivindicaciones, por supuesto, que ocurren al interior de la empresa o lugar de trabajo, pero no se contenta con ello, sino que se conecta con la sociedad para transformarla, para ser un actor relevante, para contribuir a construir una sociedad más justa, más igualitaria. Y esto es especialmente significativo en un Chile que está en un camino de transformaciones profunda, con un proceso constituyente en desarrollo, y a partir que fue conquistado un proceso a partir de un pueblo movilizado que además después ratificamos masivamente y mayoritariamente en las urnas en un proceso democrático. Los actores sociales tampoco se han quedado atrás de este momento. Los actores sociales, al revés, han sido vanguardia en muchos casos de estos procesos. Y en ese sentido, las formas de representación y acción de los actores sociales, del mundo sindical, estudiantil, social en general, están en transformaciones. Los trabajadores organizados no se han quedado atrás en eso, y de hecho, se han declarado una profunda autorreforma. Una autorreforma que significó, por ejemplo, hacer por primera vez votación universal en las últimas elecciones de la Central Unitaria de Trabajadores. Por eso esperamos y queremos con ustedes contribuir a que este espacio sea abrir las puertas, las ventanas para la conexión con la participación política informada de las trabajadoras y trabajadores, y también contribuir al desarrollo del pensamiento crítico del movimiento sindical. Con estas palabras de bienvenida y de explicación de lo que representa este programa para el Centro de Estudios del Trabajo, quiero saludar a quienes están haciendo posible este trabajo
trabajo, no solo en materia de soporte a Álvaro Pardo y su equipo, sino también a nuestros colaboradores, nuestros trabajadores, nuestros amigos, compañeros de ruta en el Centro de Estudios del Trabajo, nuestro director Carlos Cano, y saludar a los dirigentes que están presentes, que nos están siguiendo, sea que estén adentro en el aula o a través de las otras plataformas de Facebook Live o a través de YouTube. Me he dado cuenta que nos están mandando saludos que no puedo dejar de incorporarlos. Está presente Manuel Díaz, vicepresidente de organización de la Central Unitaria de Trabajadores, bienvenido. Está también presente gente de los servicios financieros del líder, su presidente, José Tapia. Hay gente de San Antonio que nos están saludando. Por el otro lado veo aquí la vicepresidenta de FEMPRUS desde Camino a Serena también escuchándonos, e incluso Oscar Cantero, subsecretario de Relaciones Internacionales de la Confederación de Trabajadores Municipales de la Argentina. Veo ahí a través de Karen González, encargada ramal de la CUT y presidenta de la Federación Walmart, y vamos a ir saludando a otros que se vayan incorporando. Con esto estamos cierto que estamos dando, contribuyendo en un granito de arena a un espacio que no es normal. Nosotros normalmente estamos hablando de derechos laborales, de negociaciones colectivas, de procesos de construcción de nuevas normas y leyes. Entonces, ahora estamos aquí, como dije, para dar este cambio, este énfasis hacia un sindicalismo que tenga esta connotación. Quiero contarles cómo es el programa. El programa básicamente tiene un invitado especial respecto de que, y dos acompañantes, dos dirigentes que van a estar conmigo haciendo preguntas, preguntas que tienen que ver con las realidades que viven los trabajadores, pero también como ciudadanos en esta doble dimensión. ¿Quién es nuestro invitado especial? Tenemos el orgullo de presentarles a alguien en realidad es muy conocido para muchos de ustedes, Carlos Monte, político, economista, socialista, senador de la República por el 8ª circunscripción aquí en la región metropolitana, reconocido por su trabajo legislativo en derechos laborales y en el ámbito tributario, y siempre, siempre muy cercano al mundo de los trabajadores y trabajadoras. Tenemos que reconocer que así como a veces le sacamos le pegamos muy fuerte a los parlamentarios, ha habido muchos como él, algunos, que nos han acompañado en este trabajo tan difícil. Así que estamos muy contentos que hoy día nos acompañe, tenemos grandes expectativas y sé que será un buen espacio de conversación y que usted podrá, senador, respondernos muchas dudas, muchas interrogantes que tienen en el mundo sindical, en el mundo de los trabajadores, sabiendo además que estamos hablando con un grupo de gente influyente en sus espacios de trabajo. Está también acompañándome hoy día en esta tarea Esteban Sepúlveda. Esteban es trabajador del sector comercio, es dirigente de la Federación Walmart y ahora recientemente además está estrenando un cargo, es subsecretario de Juventudes de la CUT, tamaña tarea de contribuir a que el mundo de las juventudes se sindicalice. Y también vamos a viajar porque Santiago no es Chile, vamos a estar con Mónica Hermosilla. Mónica es tecnóloga médica, ella trabaja en el Servicio de Salud de Aysén, es dirigente de la salud de FEMPRUS, vive en Coyhaique y recientemente también ha sido elegida secretaria general de la CUT, el territorial Coyhaique. Así que estamos muy bien acompañados para iniciar esta conversación. ¿Cómo están? ¿Bien? Estamos bien. Ok. Senador, estamos muteando. Está muteado, senador.
Ahí. Ahí sí. ¿Cómo está, senador? Muy bien, aquí estamos, en estos días de mucho trajín, pero muy Mucho bien. trajín. Bueno, Sí. es verdad, el trajín es lo que nos trae acá a la coyuntura política hablar de eso. Este año, junto a la crisis sanitaria y la social a raíz del COVID, ¿verdad? Está marcado también por hechos muy importantes, muy complejos. La crisis hídrica, lo más macro, la instalación del órgano constituyente y un año tremendamente electoral. Un año que partió con la elección de alcaldes, concejales, gore, luego los gobernadores regionales, que esta figura un poquito compleja en el ámbito de las atribuciones, como un rey sin corona, está resultándoles un poquito difícil a quienes han asumido. Las primarias, donde concurrieron Chile Vamos y Apruebo Dignidad, que resultaron electos Sebastián Sichel y Gabriel Boric, y la presidencial que nos espera el 21 de noviembre. El Agosto, domingo, 21 de noviembre. sí, bien. Y el reciente, ahora recién, el domingo pasado fue el último debate por televisión donde participaron los tres candidatos, las candidaturas de unidad constituyente que no tuvo las primarias legales. Que es previo a la consulta ciudadana de este sábado 21 de agosto. Senador, partamos. El difícil. ¿Hay ambiente? ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son las expectativas para este 21 de agosto? Bueno, yo en primer lugar quiero saludar a usted, María Fernanda Villegas. Siempre Cano me dice que tengo que decirle María Fernanda. Yo la conocía con Fernanda. Saludar Bueno, también diga como quiera. saludar Dígame como también quiera. a Esteban Sepúlveda, a Mónica Hermosilla, a Karen González también, que entiendo que tiene un alto cargo. Bueno, saludar a Manuel Díaz, que yo no sé si veo mal o está más canoso, pero está con el pelo más blanco ahora por lo que No logro. pongamos pesados. Son las 7 de la tarde. No, senador. Y saludar a Carlos Cano. Bueno, como dice María Fernanda, este sábado tenemos una primaria, una consulta ciudadana, en condiciones bastante adversas, no se puede comparar con las legales que tienen, usan todo el CERVEL, todos los colegios del país, en fin, es otra realidad, tuvieron muchos foros de televisión, tuvieron distintas realidades, y por errores, por distintas cosas, este sector no estuvo en ese proceso de primarias que se desarrolló antes. Y cuánta gente va a votar es incomparable con la otra. Nosotros pensamos que hay un techo bajo de votación, por si la gente no sabe todavía en qué local va a votar, o sea, porque no va al lugar normal. Y además se está recién informando en la radio, en distintas cosas, ha sido bastante lento. Pero como dice nuestra candidata Paula Narváez, dice, más vale que decían un conjunto importante de gente que hubieran decidido 4 o 5 dirigentes. Ese era el principio, hoy día no se acepta que solamente sea un acuerdo de oficina entre un grupo pequeño, sino que requiere consulta a la ciudadanía que piensa sobre los candidatos de esta parte del panorama político chileno. Y eso es, creo que va a ser si no llueve, porque hay un miedo a que llueva, pero esperamos que no, aunque la lluvia hasta aparece desde Biobío hacia el sur. Esperamos que haya una presencia importante. Sobre 100.000 ya estamos contentos. ¿Eh? Antes hubo primarias convencionales, antes la hubo del mismo tipo, iguales, y la participación era bien baja. Nosotros deberíamos superar las que fueron antes, y con eso ya estamos logrando por lo menos que se haya conversado sobre el programa a lo largo de Chile, que se haya conocido distintas críticas, observaciones. En fin, creo que ha sido valioso lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo. Bueno, ciertamente la candidata Narváez ha dejado los pies en la calle, eso lo hemos visto todos, ¿cierto? Recorrido, sí. Vamos a partir con Esteban. Esteban, ¿cuál es tu primera consulta? ¿Por dónde van las líneas? A ver. Sí, yo creo que vamos a aprovechar la respuesta. Primero que todo, saludar al senador, gusto tenerlo con nosotros. Yo creo que hay que profundizar un poco en esa reflexión que hace el senador respecto al mecanismo para determinar la carta presidenciable del sector. Pues bueno, a favor se puede decir, yo coincido con él que esto es un esfuerzo, hay que destacarlo, por romper esa lógica
de la cocina, de la decisión de poco y abrirse a la ciudadanía. Y a contraparte se podría decir que no es oficial, que no cuenta con la supervisión del CERVEL, incluso que el PRO declaró que se bajaba porque no podía asumir las complejidades del padrón electoral y los costos económicos. Entonces, como para profundizar un poco en la reflexión que usted hacía, ¿usted es el mejor mecanismo? ¿Usted qué opina al respecto? ¿Se pudo hacer otra cosa? ¿O qué opinión le merece ese? Bueno, son cosas que ya ocurrieron, pero yo creo que nosotros deberíamos haber estado en la primaria legal. Este sector, particularmente el Partido Socialista, el PPD, estaban en la línea y el Nuevo Trato y Partido Liberal, en la línea de ir a la misma primaria junto con Frente Amplio y Partido Comunista. Hubo un acuerdo en esa dirección, un acuerdo formal con Boric particularmente, y a última hora por presiones internas se decidió que este sector no iba porque consideraron que el PPD no era un buen acompañante y por lo tanto se objetó que fuéramos en esa lista. Bueno, eso, ¿qué hacemos frente a eso? Si era ya un acuerdo, estaban esperando en la oficina para formalizarlo y para todo. Fue así y ante lo cual se organizó esta otra consulta de los sectores que acá estaban. Y veremos qué pasa. Le agradezco la aclaración, senador. El concepto que pone el senador es importante. Lo que Chile no acepta es la cocina, que tú mencionabas, Esteban, y cualquier esfuerzo que se haga en realidad va a colaborar. Y los estándares van a ir subiendo y deberían ir subiendo. Mónica, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tu primera pregunta. Buenas tardes a todas, a todos, senador. Sin duda que estamos viviendo un momento muy complejo en nuestro país. La crisis social, económica y política. Y además la pandemia, de la cual nosotros en salud sabemos bastante, nos ha afectado a todos, a todas, y especialmente a los trabajadores. Entonces, a mí me gustaría que usted me dijera qué debería hacer un próximo gobierno para recuperar la economía, al mismo tiempo los puestos de trabajo, pero en la línea de los trabajos que la CUT quiere para un futuro no muy lejano, que es un trabajo decente, un trabajo que permita cubrir las necesidades, no solamente las necesidades básicas, sino que con salarios decentes que permitan a los trabajadores cubrir sus necesidades materiales, sociales, sanitarias y de esparcimiento, entre otras cosas. ¿Qué me podría decir usted al respecto? Muy bien, gracias por la pregunta. Yo antes me voy a permitir una pequeña reflexión un poco más del marco. Yo creo que es bien importante lo que decía Fernanda hace un rato. Chile hoy día está viviendo un momento de definiciones muy importantes sobre un tema que ni más ni menos que la Constitución. Una constitución con constituyente elegido democráticamente, paritaria, representación del pueblo originario, algo que no había ocurrido en el mundo nunca. Y es algo bastante... Nunca pensamos que íbamos a lograr llegar a una convención, a un proceso constituyente de estas características. Y por otro lado, estamos definiendo la autoridad en todos los niveles del país. Ni más ni menos son las dos definiciones, el marco constitucional y la elección de todas las autoridades. Esto va a definir el rumbo, para dónde parte Chile. O sea, puede caminar para allá, para acá. Nada está garantizado. O sea, la experiencia de los procesos constituyentes es que en muchas partes del mundo estos han fracasado en el camino. Y por lo tanto es bien importante que los constituyentes, la mayoría de los constituyentes, quieran producir un marco constitucional para Chile que pueda ser ratificado después en un plebiscito ratificatorio que no va a ser fácil. Y van a haber algunos que van a trabajar para que se vote en contra y quedar en el país sin constitución, en un país con las características de nuestro, sería muy, muy complejo. Hay casos increíbles en que se acordó todo, se llegó y hubo acuerdo en todo en el mecanismo ratificatorio de ese país se rechazó. Bueno, entonces tenemos que ser muy cuidadosos si queremos producir un nuevo marco con toda la responsabilidad que implica. Eso es lo primero. Lo segundo, yo quiero una pequeña alcance, es que es imposible Chile mirarlo solamente desde adentro. Tenemos que mirarlo en el contexto internacional en que estamos, porque nosotros somos un país pequeñito, muy vinculado al mundo entero, muy vinculado en cada una de sus actividades,
Yo soy de una generación que pensó que estábamos a punto de producir un nuevo mundo, un nuevo Chile, cuando estábamos al borde del precipicio. O sea, nosotros no fuimos lo suficientemente rigurosos para captar que el mundo, en toda América Latina venía con dictadura, y pensábamos que Chile iba a lograr sortear esto. Y llegaron acá los brasileños arrancando y nos decían todos los días, cuidado, viene esta ola, viene. Nosotros no vimos la implicancia que tiene la inserción más general. Bueno, hoy día el mundo es un mundo bastante globalizado. Tenemos una pandemia que es una señal, no es solo un efecto, es una señal de algo muy serio que está ocurriendo en el mundo. El cambio climático que también es muy serio. Ustedes veremos lo que está ocurriendo en Europa en este momento y en distintos lados. Los movimientos migratorios, estos han ocurrido siempre en la humanidad, pero ahora son distintos. Un gran movimiento de personas de unos lados a otros, así está cambiando la composición. Con un tremendo desarrollo tecnológico, tenemos esta famosa inteligencia artificial. En el sector comercio, la robótica ya se está comiendo muchas de las funciones. En fin, hay un cambio, hay un mundo distinto que está... Y además todo esto se da en un cuestionamiento al neoliberalismo prácticamente en todo el mundo. O sea, uno no encuentra gente que hoy día dice viva el neoliberalismo. Nadie, no lo encuentra en ninguna parte, salvo en Chile, algunos, los del Partido Republicano. Pero no se dice eso. Entonces, ese es el contexto en que estamos. Y en América Latina, yo creo que hay que pensar muy bien lo que ocurre, porque cuando uno mira lo que está ocurriendo en Venezuela y en Nicaragua, que son dos situaciones que esperábamos que nacieran nuevas realidades, mejores sociedades, al final, Nicaragua es una vergüenza. Nosotros tuvimos varios chilenos que ahí murieron en la lucha con el sandinismo, y que ahora ven que está ocurriendo una dictadura de la peor especie, con una, en fin. Venezuela también, ahí está todo el mundo dividido, una situación de crisis. Tenemos también la situación ecuatoriana, que la verdad que Correa hizo grandes esfuerzos para construir otra realidad y al final termina todo esto en manos de la derecha, producto de un gobierno de Lenin. Bueno, y seguimos por América Latina, recorriendo América Latina. Perú no sabemos qué va a pasar ahora, no sabemos, o sea, una incógnita. La situación brasilera, tener a un señor, el Trump de América Latina. ¿Por qué digo todo esto? Porque es bueno mirarnos en el conjunto, porque de repente aquí surgen voces como más juveniles que dicen que aquí está por nacer algo, pero miremos los problemas que hay, las dificultades para producir una alternativa al neoliberalismo en América Latina. Eso no es fácil. Bueno, respecto a la situación chilena, no voy a entrar en mayores detalles, salvo decir de que el proceso constituyente nació de un movimiento social, un movimiento de rebeldía muy fuerte contra el tipo de sociedad en que estábamos viviendo. Hay distintas interpretaciones quiénes fueron los protagonistas fundamentales, no voy a entrar en eso, pero claramente muchos chilenos dijeron no queremos esto, no queremos este tipo de sociedad, queremos que cambie. También, como usted muy bien decía, Mónica, el tema de la pandemia, algo que nos ha cuestionado a todos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida, en nuestros riesgos, las 45.000 personas que han fallecido. Yo estos días estaba en distintos lados, en la población Los Navíos, en un solo pasaje había 12 personas muertas, o sea, hay realidades que tenemos que asumirlas, procesarlas, porque hay mucha gente que ha sufrido mucho. Ha sufrido por problemas de ingresos, ha sufrido problemas de salud, ha sufrido problemas de soledades, muchas soledades, sobre todo en los adultos mayores. Bueno, y todo esto en un país que es muy desigual y es parte de la crítica que hay de los abusos, en fin. En esto me dice, ¿qué es lo que haría? ¿Qué es lo que creo que tiene que hacer un gobierno que viene por delante? Los próximos 4 años del nuevo gobierno van a ser un periodo muy exigente. ¿Por qué? En primer lugar, porque va a haber bastante desempleo, va a seguir el desempleo. Nosotros tenemos claro que vamos a seguir un poco más o menos 1 millón de personas sin trabajo. En segundo lugar, un Estado, un gobierno que va a quedar prácticamente sin recursos. Nosotros ahora nos estamos gastando los ahorros del Estado prácticamente todo, y algunos quieren seguir gastando los ahorros previsionales. O sea, el país va a quedar sin recursos para enfrentar desafíos grandes por delante. Por otro lado, un gobierno que va a tener que asegurar que termine el proceso constituyente, que termine, porque le va a tocar el próximo año, va a tocar el cierre, seguramente se va a ampliar el plazo,
y después va a venir el plebiscito ratificatorio. O sea, el primer año el próximo gobierno va a estar dedicado a la convención, especialmente, además de enfrentar las necesidades del país. Y en tercer lugar, todos sabemos, tienen que haber reformas estructurales en el próximo gobierno. Iniciar, llegar, forzar, va a depender mucho del Parlamento que se elija, pero reformas estructurales en distintos campos. Usted lo conoce, salud no da para más, es necesario hacer una reforma estructural de salud, no puede ser esta salud que tenemos tan diversa, tan distintos sectores de muy buen nivel, los médicos que no quieren ir a la salud pública, en fin, hay un conjunto de situaciones que tenemos que realmente enfrentar con la idea de un sistema integrado. Tenemos en educación, que Bachelet dejó en marcha una nueva educación pública, pero que el gobierno se ha dedicado a boicotearla por todos lados. Y hoy día tenemos y eso tiene que avanzar, o sea, no podemos seguir con la municipalización, porque los municipios no hacen bien la pega en educación pública, ni tampoco a nivel universitario, este gobierno ha estado muy mal. Todo el tema previsional, el tema laboral, son por lo menos 4 grandes reformas que tienen que hacerse. El tema laboral, conversemos en su momento. Y para hacer todas estas cosas se requiere una reforma tributaria. Bachelet hizo una reforma tributaria que fue muy grande. Todo el mundo creyó que era así nomás. Y se le vino encima al empresariado entero. Porque ella dijo 3% del Producto Interno Bruto de la reforma. Y se le vino encima con todo. ¿Y qué es lo que hizo esa reforma? Cerró muchos forados por los cuales no pagaban impuestos grupos. El FUT, no voy a entrar en las cosas técnicas, pero había distintas maneras de privilegio de los grandes grupos económicos que profitaban de beneficios que en otras partes no existen. Existen en Chile, no existían en otros países. Y Bachelet, con mucho valor, fue capaz de cerrar muchos de ellos. No todos los que hay. Entonces ahora la reforma tributaria de ahora tiene que buscar, mire, cuando uno ve que hay 22.000 millones de dólares que se evaden, y se evaden fundamentalmente pasando por los paraísos tributarios, que Bachelet quiso cerrarla, pasar por paraísos tributarios, igual que Estados Unidos, que la había cerrado, y en Chile acá se nos vino encima el empresariado con todo, dijeron que lo liquidábamos. En fin, y otro conjunto, el impuesto a los más ricos, que es muy difícil, en ninguna parte de resultado, pero acá esto ya nosotros lo planteamos en diciembre del 2019 y se logró una parte del impuesto a los más ricos, por lo menos de la propiedad inmobiliaria. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? El gobierno que tiene que preparar un muy buen plan de recuperación del país, de reactivación, de reparación en el país. ¿Qué es lo económico? Que es lo que usted me pregunta. Desde mi punto de vista, lo racional, lo serio, habría sido que en este momento lo estuviéramos empezando, no esperar solo el próximo año. Este gobierno ha sido muy poco serio, porque este gobierno, por la presión de sus propios diputados, dijo, vamos al IFE, mantengamos el IFE igual. Y a nadie se le puede olvidar que el IFE fue porque había pandemia y era para quedarse en la casa. Entonces, en vez de tener un IFE disminuyendo de acuerdo a las necesidades reales, y por otro lado tener programas de empleo y de apoyo a las familias que tenían necesidades. Los programas de empleo pueden ser de distinto tipo, aquí ustedes no pueden dar lecciones, pero perfectamente podría haber habido un programa de capacitación laboral con cursos pagados de buena tecnología para personas de mediana edad y jóvenes, por ejemplo, de los que estaban desempleados. Hay muchos. Los mayores acá se acordarán que en otras coyunturas parecidas se convocaba a los empresarios, a los trabajadores, a los gobiernos regionales, en este caso, a los municipios, y les decía, ¿cómo generamos más puestos de trabajo y movemos al país? En lo económico, en lo educacional y en lo cultural, porque recuperar el país tiene lo cultural también. Bueno, Paula Narváez tiene un conjunto de propuestas para cada una de estas cosas. En el caso de recuperación, la clave debiera ser un programa de inversión pública, sin lugar a dudas. ¿Eh? La clave debe ser. El gran problema es que nosotros tenemos nuestra capacidad productiva casi al tope. Se ha ocupado todo. El sector que está creciendo en capacidad productiva, particularmente el del comercio, porque están importando y produciendo y vendiendo y ganando como nunca. Porque la empresa de Walmart hoy día está ganando como nunca. Está ganando como nunca porque tiene muchas ventas, porque hay un poder adquisitivo muy grande producto de los IFE anteriores, producto de los retiros del 10%. Y si uno mira para el lado, ¿qué pasa en la construcción? No hay fierro. En la construcción no hay fierro y tenemos las obras paradas en muchos lados del país, porque no hay fierro, no hay insumo, porque se ha tardado mucho y porque hay problemas con los barcos y no llegan. En fin, tiene que haber un plan serio de reactivación por el lado de mayor inversión pública, fundamentalmente, y ojalá todo un plan de recuperación con una perspectiva transformadora. Nosotros estamos mucho por programas de inversión pública en todo lo que se refiere a sistemas de comunicaciones. Nosotros tenemos todo el tema óptico a lo largo del país por una transmisión mayor, que es más integrador del país, pero nos prepara para otro escenario.
y no solo nacional, también internacional. En fin, es un conjunto de medidas. El eje de esto para nosotros, en términos de una nueva estrategia de desarrollo, está bastante puesto en la energía solar y en el hidrógeno verde. Creemos de que, además de modernizar la producción de algunos minerales y desarrollar conocimiento y tecnología, necesitamos avanzar Chile puede ser cabeza en el mundo en materia de energía. Tenemos el desierto con mayores condiciones de producción de energía. El Sahara era en el mundo antes, ahora el Sahara ya es menos que el desierto de Atacama. El desierto, y nosotros tenemos hasta poca investigación y usamos la del Sahara. Pero estamos en ese cuadro. No me alargo más porque me va a sacar tarjeta roja la María Fernanda, pero quería por lo menos ubicar este contexto. No, al revés. Mirar nos permite también dar una imagen de responsabilidad respecto de la dificultad que va a tener el próximo gobierno respecto de la gobernabilidad. Y yo creo que esa es un elemento central al momento de emitir un voto. O sea, hoy día yo no sé, Piñera a quién se refería, pero Piñera hoy día habló yo sé que mis compatriotas son muy inteligentes, no se dejen encandilar por los cantos de sirena, por los populistas, por los irresponsables, por los demagogos que están dispuestos a cualquier cosa por ganar el voto. Entonces, cuando alguien dice como él eso, la verdad es que este tema, poner en contexto las responsabilidades de mediano plazo del próximo gobierno, yo creo que es clave al momento de tomar una decisión seria respecto del voto. Así que agradezco. Esteban, tú tenías... Sí. Estaba pidiéndole la palabra porque aprovechando la mención de mi cargo en la Secretaría de la Juventud en la CUT y a la referencia del senador a los planes de recuperación, quisiera preguntarle por algo puntual, la realidad de los jóvenes en el mundo del trabajo. A ver si nos puede compartir su impresión. Los jóvenes... mostraron la mayor participación en el plebiscito, o sea, en los grupos. De hecho, las mujeres jóvenes de 18 a 29 fueron las que el mayor porcentaje de participación. Por su parte, la mitad de las cotizaciones, veíamos el otro día que se registran son de menores de 35 años, o sea, los jóvenes participan y también aportan. A cambio, digamos, la propuesta focalizada más relevante de los últimos tiempos en la materia fue el Estatuto Laboral Juvenil, sin comentarios. Ya algunos países de la OCDE, nos gusta compararnos, han desarrollado ingresos mínimos diferenciados por grupo etario, para resguardar el valor del trabajo por diversos factores. Chile no es la excepción. Muestran desventajas, digamos, con otros grupos. Se plantea también el tema de la educación, fortalecer la educación sin una lógica de mercado pudiera ser el camino. Ahora le pregunto, ¿de qué manera se puede retribuir mejor el aporte de las y los jóvenes que están entre los grupos más castigados, digamos, por la mala distribución estructural y aún más por todos los efectos que ha tenido la pandemia? Nosotros conocemos la realidad de los jóvenes en el comercio, por eso le pregunto, me sorprendía ver el aporte que se hace, el tema de las cotizaciones, la participación, y sin embargo es un grupo que es bastante golpeado, digamos, por las relaciones laborales. Le pregunto al respecto. Mire, yo aprendí en la vida que con los jóvenes la estrategia, los enfoques no surgen de los viejos. Aquí lo fundamental es que los jóvenes saquen y elaboren sus propias propuestas. Se requiere más voz juvenil en este país. Y como usted bien dice, ellos dijeron lo que dijeron en el plebiscito, dijeron lo que le dijeron en las primarias, han dicho, ¿eh? Pero también es bueno que tener una juventud que mantiene sus propias propuestas, en el caso específico de lo que usted plantea en relación al trabajo. Yo creo que tenemos serios problemas con la juventud porque el propio modelo económico que tenemos es un modelo que tiende a transformar a los jóvenes en un factor secundario de ayuda, de complemento, y no pensar de que aquí hay una capacidad creativa de desarrollo, de proyecciones muy superiores. A mí me parece que fue muy importante lo que hizo Michelle Bachelet cuando dijo gratuidad en la educación superior a los 6 primeros deciles. Ahora no se valora mucho porque antes había que pagar y cada familia, o sea, yo le puedo decir, en mi comuna, La Florida, las personas que vivían en la Biogí, en Operación Sitio,
tenían que hipotecar su casa para que pudiera el hijo estudiar, y a veces el hijo le salía medio porro, pero que igual endeudado la familia, ¿ah? Porque era, y con deudas fuertes, y esto no era antes del CAE, porque a algunos se les olvida, esto fue antes. Entonces, el hecho de pasar a gratuidad, es cierto que la gratuidad debió haber sido primero en educación pública y en los CFT públicos. En los CFT han tenido más desarrollo, María Fernanda, de lo que uno se imaginaba. Han tenido en varias regiones, han agarrado vuelo bastante fuerte y están teniendo formación en profesiones con mucho futuro, con mucha... O sea, hoy día, si uno dice todo lo que es energía solar, ¿cuántos chilenos son capaces de trabajar en esa área? Muy poco. ¿De dónde vinieron los trabajadores a instalar parrillas durante mucho rato? Venían de Europa, venían de Turquía, venían de otros lados porque no habíamos preparado gente por la inconsistencia de nuestro modelo de capacitación. Eso es lo primero que le diría. Lo segundo, o sea, mayor desarrollo tecnológico, mucho más campo para la creación. Yo creo que desde mi punto de vista tiene que haber mucho más campo para crear nuevas ideas, nuevas propuestas, Se están generando muchos pequeños proyectos, ¿eh? Uno nunca sabe si esto agarra un vuelo y cambian la sociedad y genera o no, pero en esto la pandemia y todo esto ha generado proyectos e impulsos bastante nuevos en muchos campos. Yo creo que educación. En el trabajo, yo he asesorado sindicatos bastante rato antes de la democracia. Yo trabajé bastante con sindicatos en distintos lados. Y la verdad que los jóvenes no hacían nada, no iban a las reuniones hasta que de repente explotaban. Esa era mi experiencia en esa época. Hoy día no sé cómo está la cosa, de repente empezaron a golpear las rejas y todo. Yo creo que se siente por parte de los jóvenes poco respeto en el trabajo. Me contaba Carlos Cano que los sueldos en el caso del comercio están bajando al sueldo mínimo. O sea, han ido cada vez más acercándose al sueldo mínimo en vez de subir, una cosa que hay que tenerla bien presente, porque la gran empresa está pagando el 42%, según algunas estimaciones, de los que ganan sueldo mínimo en Chile, trabajan en la gran empresa. No trabajan en las pymes, como siempre se dice solamente, trabajan en la gran. Y la otra cosa que yo creo que es tremendamente importante en un país, además de educación, además de derechos laborales, es la dimensión cultural. Yo creo que un país con fuerza, con vitalidad, con capacidad de enfrentar el presente y el futuro, capacidad de ser alegre, de tener cohesión, de construir mejor vida, supone que tiene más espacio de desarrollo cultural, y Chile tiene mucha potencialidad. Yo creo que en medio de la pandemia este gobierno ha tratado de apagar todo lo cultural. Ayer aparecieron unos datos que los programas que había entregado se lo había entregado a empresas de la calle Alonso de Córdoba y de otros lados, de otros niveles de ingresos, y no donde se necesita, porque cantar, escribir, pintar, relacionarse con otros, producir cosas colectivamente, es fundamental para ir construyendo otro espacio de los jóvenes en otra sociedad que es la que hay que ir produciendo. Por ahora yo le diría esos tres ejes principales. Y eso último que dijo usted, senador, habría sido tan importante, teniendo mayor visión, de desarrollarlo precisamente en un contexto de pandemia, donde necesitábamos tanta resiliencia tanto en el encierro. Si se pudiera haber mirado, es lo que pasó también en otras circunstancias de desastre, cuando la cultura ha servido a ese desarrollo. Y aquí eso anduvo divorciado. Efectivamente no existió. Pero bueno, pasemos a otro ámbito. Mónica. Nosotros hemos tratado de convencer al gobierno en un programa cultural ahora pensando en octubre, septiembre y octubre, a lo mejor volver a ocupar las calles, volver a estar en otra forma de relacionarnos un par de meses, porque todos quedamos dañados con esta pandemia. Exacto, la salud mental, el tema es muy complejo y la cultura podría haber ocupado ahí un rol clave, así que con todo el apoyo para que en septiembre y octubre, a lo mejor no tenemos ramadas, no tenemos eso, pero a lo mejor tenemos expresiones culturales que pueden hacerle muy bien al país. Y que los jóvenes agradecerían desde el punto de vista del espectador, pero también lo agradecerían desde el punto de vista de la generación de oportunidades. Pero yo le digo a los jóvenes que están oyendo acá, nada reemplaza lo que los propios jóvenes quieren hacer, proponen, ayudan a construir. Los movimientos juveniles no surgen de afuera, surgen de adentro de los jóvenes. Eso es, y lo que ocurrió en la educación, Chile cambió su educación porque hubo un movimiento en el 2011 desde los jóvenes y antes del pingüinazo. O sea, sin eso no, y también fueron el detonante del estallido social. Entonces se requiere que los jóvenes vayan adquiriendo su propia propuesta
Y bueno, y eso supone estructuras políticas capaces de tener otro diálogo con los jóvenes, porque hay un problema. Los partidos nuevos se van poniendo más viejos que los viejos partidos. Entonces hay un tema de que los jóvenes tienen que construir instrumentos para levantar. No estoy diciendo de Esteban Sepúlveda, que se ve que es un joven. No, hay muchos jóvenes en el sector, que se desempeñan, Esteban, hay muchos jóvenes, efectivamente. Hay muchos jóvenes. Pero Pero paralelamente a eso hay un déficit de liderazgo juvenil, o sea, la juventud termina a los 29 y uno en la CUT, por ejemplo, no ve dirigentes de ese rango etario. Nosotros somos los más jóvenes y estamos ya un poco pasados de la calificación oficial, digamos, de juventud, que hay hasta los 29 años. Entonces, claro, bueno, ahí coincido con el... Estás llamado, como dijo el senador, estás llamado a hacer cambios, porque dijo, no vienen de afuera, tienen que hacerse con ustedes. Así que tienes harto trabajo que hacer, Esteban. Además, Mónica, perdón, yo he aprendido unas investigaciones en Suecia, una cosa bien interesante. Los suecos han llegado a la conclusión que el joven que no se entusiasma con la vida en sociedad y con la ciudadanía antes de los 24, ya no lo hace. Ya no lo hace. Ya no, después de los 24. Y esto no parte cuando uno, o sea, parte desde muy chico, fundamentalmente con la familia y el barrio y lo que se conversa en la casa y todo lo demás, pero el que no lo adquiere en ciertos tiempos es muy difícil que lo adquiera después. Es súper interesante esa reflexión sobre el significado de la formación ciudadana. Y ahí nos fuimos a otro tema que no vamos a entrar ahora, pero claramente tiene que ver con todo lo que significa la igualdad de oportunidades en la infancia, ¿no? Y las oportunidades es justamente conectarse con las oportunidades sociales, culturales, políticas, etcétera, etcétera, tempranamente. Pero bueno, Mónica, nos queremos ceñir al tiempo que teníamos y que vamos a ir un poquito más rápido para poder alcanzar las preguntas, al menos las preguntas que ustedes tenían, y que entiendo que justamente una tenía que ver con las debilidades de los partidos, o se refería a eso que tú planteabas. La voy a dejar para el final porque es la más fuerte. Pero, senador, no puedo dejar de llevarlo hacia este lado, al lado de las mujeres trabajadoras, al lado de las mujeres jefas de hogar, con 3 hijas suecas también, entre otras cosas, en mi caso. Según la encuesta, las mujeres hoy día hemos pagado los más altos costos por la pandemia. Pero esto no es nuevo, sabemos. Las mujeres somos las que tenemos los peores trabajos, peor remunerados, las que pagamos los costos más altos en salud, las que tenemos que quedarnos en casa cuidando a los hijos, cuidando a los adultos mayores, las que no podemos capacitarnos porque no nos alcanza el tiempo entre el trabajo y lo demás, en fin. ¿Qué nos podría usted contar del programa que tiene la compañera Paula Narváez para gobernar en su próximo gobierno? ¿Qué plan tiene para las mujeres específicamente? Mire, son muchas dimensiones, pero sí, usted me lo plantea de distintas dimensiones, pero en relación al trabajo, bueno, generar condiciones para tener condiciones de mayor equidad en el trabajo. Me refiero a sueldo, y todo lo que usted señala del cuidado. Porque hoy día en el mundo entero se piensa que es muy valioso que la mujer destine energía al cuidado, pero que las sociedades no valoran eso y aparece como no trabajo y no desarrolla a la mujer. Entonces, esta idea de los sistemas de cuidado que hoy día se discuten en todos los países, Chile lo requiere, y un sueldo y además un espacio de, como usted bien dice, de capacitación, de formación. Sí, y en muchos casos van a ser hombres los que se dedican al cuidado también, pero que el cuidado como tal tenga un valor en la sociedad. Hoy día es como algo sin valor, sin valorarse, sin darse cuenta lo que significa. Yo fíjese que en el tema de la relación de las madres y los padres con los niños, en este tiempo de restricciones, es cierto que la educación presencial es mejor, pero uno ve cosas muy valiosas en la relación directa de los padres con los niños, en todos lados, porque tienen un diálogo que no habían tenido nunca. En muchos casos, bueno, también debe haber algunos neuróticos, pero que le pueden estar más agresivos, pero que hay un tipo de diálogo de otras condiciones. Entonces, yo en el programa de la mujer, esta discusión sobre el aborto es muy importante. Es muy importante porque respetar también los derechos de la mujer en toda una dimensión de su propia vida, de su propio cuerpo, de su propia inserción.
No voy a entrar a describir todas las propuestas que hay porque son muchas, ¿eh? Porque ella, Paula Narváez, es especialista en el género, los derechos de género, y estuvo trabajando en esto en las Naciones Unidas con Michelle Bachelet, y particularmente dedicado a América Latina. Pero hay un programa bastante audaz en el sentido que busca mayor equilibrio de derechos, mayor respeto de sus espacios, mayor capacidad de autodesarrollo y hacerlo colectivamente y no individualmente. Yo creo que también hay que reconocer que la mujer en este país, con todo lo que usted señala, el nivel de respeto, de valoración, de consideración ha cambiado mucho respecto a lo que era antes de Bachelet 1, por decirlo así. Hay una nueva valoración de lo que significa la mujer en el mundo entero, no solo en Chile, ¿eh? Pero hay una nueva... Y uno echa una talla, que los hombres siempre nos gustaba echar talla, y que aquí y acá, y ahora nos retan. O sea, yo digo que tal persona es buena moza, que es linda, y mis hijas me retan, ¿eh? Que ya no se puede decir ni eso, se pasan de la raya, pero bueno, hay otro mundo, otro respeto, otra consideración. Le diría eso por ahora. Gracias, senador. Sí, solo hacerle el alcance que en materia del tema de cuidado creo que es muy importante. Efectivamente, Paula Narváez ha puesto el centro en los derechos sexuales y reproductivos, pero también en el tema de los sistemas de cuidado. Y el tema de cuidado no se reduce, sí, al tema de la retribución económica, cosa que es esencial. Creo que también hay que pensar en el tema de la redistribución de roles en la sociedad y en la reducción de esos trabajos, porque son trabajos extremadamente desgastantes. Entonces, es más que un programa, es una política, porque además... Es una forma de entender la sociedad. Sí, exacto, sin duda, porque además tiene que ver con el derecho a ser cuidado. Piense usted que la extensión... Sí. No, mire, hoy día usted va a una población. Yo he estado estos días en distintas cosas de campaña. En casi todos lados las personas están diciendo que queremos una casa de acogida para los adultos mayores, porque en la casa sola no hay condiciones y hay alto riesgo que se prenda una cocina, muchas otras cosas. Entonces la sociedad también tiene que construir instituciones nuevas, condiciones nuevas, particularmente en adultos mayores, pero también en niños. A los niños hoy día los padres más preocupados dicen no salga a la calle, no esté con otros niños, y es una cosa muy lamentable, porque el niño se desarrolla con otros niños también. O sea, hay todo un desarrollo, como usted bien dice, de la sociedad. No es solo una responsabilidad del hombre o la mujer de cuidado, sino que la sociedad tiene que tener un replanteamiento respecto a la forma de vivir juntos, porque la manera de vivir juntos hoy día es protegerse y no construir más positivamente formas de convivencia y de vida. Exacto. Vamos a la última ronda porque ya nos estamos cerrando, así que preguntas breves, respuestas breves para que podamos cumplir, señal el tiempo. Lo más difícil son las respuestas breves, sí. Sí, pues, yo lo sé, pero me lo dice a mí. Pero bueno, sí. Esteban, vamos por tu última pregunta. Sí, senador, usted ha dicho que, bueno, en esta etapa histórica, sobre todo, los proyectos políticos están en construcción, en un proceso de construcción constante. Se refería en alguna entrevista a la ausencia, y lo sacaron un poco de contexto, pero referente a los proyectos políticos para enfrentar eso mismo, que es a lo que se refería esta nueva sociedad. ¿Cómo debería ser, a su juicio? ¿Qué elementos deberían contar, digamos, el nuevo modelo de desarrollo, las nuevas formas de acercarse a la ciudadanía y enriquecer el diálogo y la deliberación? ¿Cómo es esa sociedad? ¿Cómo se construye? Mire, dado que usted pone el énfasis en los partidos, yo quiero centrarme un poco en los partidos. Yo creo que los partidos en el mundo entero están con problemas, no es solo un problema chileno. O sea, ¿y por qué? Hay distintas aproximaciones. Algunos dicen todas las instituciones políticas están con problemas, no es solo el partido. Está también el Parlamento, está también las organizaciones sociales, incluyendo las sindicales. Hay un problema con la institucionalidad de la sociedad. Es verdad. Pero los partidos son un factor bastante importante que tengan una dinámica de autorreforma y de reforma. Y eso tiene mucho que ver, en primer lugar, con ubicarse en las grandes corrientes del país, porque hay gente que tiene corrientes que de una realidad que ya no existe. Nosotros nos definimos como socialismo democrático. ¿Y por qué? Que eso yo creo que es bien importante en la mirada, porque criticamos los socialismos reales, lo que fueron los socialismos reales, somos hipercríticos de eso no fue democrático,
por decirlo en simple. Criticamos también, revaloramos la democracia como un eje central de la vida en sociedad. Nosotros éramos de una generación que después del golpe revaloramos, dijimos, chita, que estábamos tan acostumbrados a la democracia que no la valoramos en todo lo que era. Por eso también socialista democrático. Lo tercero es que las transformaciones de los países las hacen mayoría. Esta idea de tener una vanguardia que va a ser la luz y a la cual la siguen, eso no es propio de la democracia, no es propio de los tiempos actuales, se requieren mayorías para hacer los cambios. Y también es bien importante lo democrático en relación a las nuevas tecnologías. Si el tema de la inteligencia artificial no es llegar y echárselo al bolsillo, tenemos que repensar cómo eso se pone en función del desarrollo humano, el desarrollo de la sociedad, de las personas, y eso tiene que ver con democracia. ¿Cómo van a cambiar los partidos? Yo no me atrevo a decirle, yo creo, de esta manera o de esta otra. Yo creo que sí, los partidos además son distintos, porque tienen problemas comunes, pero son distintos. Y yo creo que es muy importante que haya más diálogo interno, que haya más democracia interna, que haya un vínculo con la sociedad, no de la vanguardia que lo sabe todo, sino ser un factor de los procesos de la sociedad y no sentirse lo que la sabe todas. Con la cabeza en lo teórico abierta, porque el marxismo puede ser una matriz fundamental conceptual, pero usted hoy día no puede no leer a distintas corrientes de pensamiento como Bauman, Sennett, distintas corrientes que van surgiendo del propio marxismo, porque van interpretando la sociedad actual de otra manera. Lo teórico, el conceptual es muy importante en la vida de las organizaciones políticas, no pueden quedarse ancladas en algo que fue. Hay que tomar la historia, la historia del pensamiento, pero también mirar para adelante. La relación con el sindicalismo daría para una conversación mucho más larga, pero yo veo que esta es una relación que en el caso chileno va, en cambio, por los dos lados lento. Pero yo veo que la idea de un sindicalismo sociopolítico, un sindicalismo que tiene propuesta, visión, no solo de su propia realidad, sino que de la sociedad es fundamental. Es fundamental y que se cierte un factor en ese sentido mayor y que los dirigentes sindicales tienen que pesar más en los partidos. ¿En cuántos dirigentes sindicales con pensamiento sociopolítico? Es muy importante que se haga. Ahora en la campaña de Paola Narváez se constituyó del primer día un consejo consultivo dirigente de líderes sociales de distintas ramas, de distintos sectores. Ha sido de una riqueza esa conversa, han sido muy críticos. Tenía una reunión cada 15 días con Paula. Le criticaban cosas que hacía, cosas que no hacía, valoraban otras. Y una manera de politizar un rol fundamental que es el rol de los dirigentes sociales. En Chile tenemos una historia de dirigentes sociales muy valiosos, muy potentes, pero no muy valorados por los partidos. Muchas gracias. Han llegado preguntas que no vamos a alcanzar, pero quiero señalarles que son preguntas que están en el mismo orden de lo que estábamos conversando. Referidas precisamente al proceso de acumulación que se está generando en la sociedad chilena y que se ha reconfigurado a partir de ello el mapa político, y que las izquierdas y las derechas hoy día como que lo señala como que no están claras a dónde ni cuáles todavía. Nosotros en CETRA hablamos de los 4 cuartos líquidos, porque se están moviendo, justamente refiriéndonos tomando a Bauman ahí. Y claro, le preguntan acá, es una pregunta muy larga en realidad, que nos cómo se reconfiguran las fuerzas políticas de cara al próximo gobierno y qué lugar ocupa la izquierda tradicional o socialismo democrático en ello, y qué consecuencias tiene para el futuro del país. Le dejo esa pregunta, pero quiero que Mónica también haga la suya para que usted tenga la posibilidad y que las dos están en ese ámbito, me parece. Senador, en estos últimos tiempos se han producido 2 hechos importantes que dicen relación con la lista del pueblo, con la participación de los independientes en general. La lista del pueblo se ha ido desangrando, ha perdido al menos 7 constituyentes. Esta lista se construye como una forma nueva de hacer política, pero al final del día ha resultado ser más vertical, autoritaria y poco transparente de lo que muchos de los partidos le critican. Y, ahora, el domingo, en el debate de la unidad constituyente con mi candidata Paula Narváez, trataron de enrostrarle a ella la visibilidad de los directivos, la poca visibilidad de los directivos en su campaña. Y ella responde que le habla al pueblo socialista, siendo una respuesta potente, transversal. La pregunta es,
La fortaleza del PS y de los partidos va más allá del pueblo socialista. ¿Se puede en ello incluir, por ejemplo, los adherentes de Boric? Y además, ¿cómo se hace para recoger la votación del pueblo socialista cuando nuestro PS dirigencial da otras señales un tanto dispersas? Bien sencilla su pregunta. No, mire, yo creo que ¿cómo se va a recomponer el cuadro del mapa político en Chile? Yo no tengo una bola de cristal para decir cuál. Yo qué quisiera un cambio muy de fondo al Partido Socialista. Y quisiera que se reagrupara el socialismo democrático y tuviera un espacio de repensarse en conjunto, de crear una estructura mucho más flexible. Efectivamente, dentro de parte del Frente Amplio, yo creo que hay personas que son de este mundo, son parte del socialismo democrático, y muchos que han estado de aquí a allá y después algunos vuelven, otros no vuelven, eso se ha dado. Pero ¿qué es lo que es el socialismo? Yo veía que ahí hay un dirigente argentino, a diferencia de Argentina, en que el socialismo, digo, del siglo XIX, el socialismo argentino, acá hay un socialismo de carácter popular, que al final allende el socialismo, allende con sus particularidades, su forma de entender el cambio en Chile, su forma de relacionarse con el país, con el pueblo, y con partidos bien discutidores, con partidos con mucho debate interno. Bueno, esa riqueza de la historia hay que recuperarla, porque el pueblo socialista es de esa historia, y allendista antes que nada, ¿no? Es allendista en un sentido distinto al menos a lo que yo conozco del peronismo, pero el allendismo es una corriente de pensamiento, es una forma de hacer política, es una forma de estar con los demás, y además la humildad es decir que no se tiene respuesta para todas las cosas. Sobre todo eso, ¿por qué es importante, María Fernanda y Mónica? Porque la mayor parte de los temas que tenemos por delante hoy día son nuevos temas, son fronteras civilizatorias. O sea, ¿qué puede decir el marxismo hoy día de la crisis climática? O sea, ¿cómo destruimos el planeta nosotros mismos y lo seguimos destruyendo? Son temas nuevos. ¿Qué pasa con los niños? Entender a los niños actuales. ¿Qué son los niños actuales? No tienen nada que ver con los niños cuando todos los que estamos acá éramos niños. Algunos con más, pero los niños son otro mundo valórico, de sentido. Por ahí hay gente que dice que los niños son personas muy escindidas. Tienen los afectos por un lado, la tecnología por otro lado, la amistad por otro lado. Tienen separado, y que el gran problema de la educación es cómo los niños se reintegran. Cosa que puede ser verdad o puede no ser verdad. Pero por lo menos son intentos de comprender a los niños. Hoy día no entendemos a los niños. Y eso no es por decir que somos malos, sino porque hay que asumir realidades. El niño sabe más que los profesores hoy día en muchos aspectos. No es que sepa más, tiene acceso a más información que los profesores. No sé, hay gente que dice, mi generación tenía 300 palabras, creo, hasta cierta edad. Hoy día los mismos, los cabros hoy día tienen 3.000 palabras. 3.000, no solo palabras, sino que eventos, experiencias, visiones. Son otro mundo y no lo entendemos. Y así uno podría seguir en muchos temas. O sea, están los problemas típicos de la desigualdad, del poder, que hay soluciones ya aprendidas en la historia de que hay que hacer cambios muy importantes, de los recursos naturales, del imperialismo. Pero también hay temas de frontera. Hay temas de frontera que tenemos que ser capaces de asumir. Y yo le tengo harto miedo a nuestra nueva constitución, que a lo mejor estos temas nuevos se quedan fuera. Y sería un gran problema si se quedan fuera, porque quedaríamos rápidamente desfasados respecto a la realidad. Yo no me atrevo a hablar mucho aquí frente a un argentino, porque sé que los argentinos viven en un mundo y se acercan a todas estas cosas de una manera muy distinta, son otras historias nacionales. Pero nosotros tenemos en Allende por lo menos un curso, una forma de mirar, una forma de pensar las transformaciones que son muy, muy ricas. Yo valoro muchísimo. Gracias, senador. Se nos ha pasado el tiempo volando. Hemos hecho una vuelta por temas con mucha contingencia, pero usted siempre ha dado esa vuelta, que todos los temas contingentes finalmente nos llevan a temas más macro, porque estamos viviendo un tiempo bisagra. Y el próximo gobierno también va a ser un gobierno bisagra, en un cambio, un ajuste más estructural, más grande.
Yo quiero agradecerles a Esteban, a Mónica, que nos han acompañado en generar estas preguntas sin censura, en el sentido de que han sido formuladas desde sus inquietudes, representando inquietudes desde otros lugares, desde otros contextos, en el afán, como digo, de fortalecer este rol político sindical. Y sabemos que este sábado a quienes se sientan llamados a participar en esta consulta ciudadana de unidad constituyente están llamados a sopesar todos estos temas también. Y la mayoría de los trabajadores son independientes. Por tanto, la mayor parte de los trabajadores tienen posibilidades de participar de este tipo de espacios como la consulta ciudadana. También los militantes del pacto, obviamente. Entiendo que chilenos en el extranjero no van a poder votar. Pero por lo menos este es un espacio para escuchar ciertos elementos en este caso, no solo del pensamiento y lo que pasa en el futuro gobierno a partir de una propuesta de la candidata Paula Narváez, que está vinculada al senador Montes y a los socialistas, sino también es un espacio para mirar la realidad y lo que se enfrenta y los desafíos que vienen más adelante. Senador, palabras para terminar. Hay un grupo muy grande de dirigentes escuchando. Así los veo. Incluso vi uno que se asomó que era sobrino mío, pero ni siquiera me saludó. Oiga, don Sergio Cisterna ahora es dirigente territorial, le quiero decir, es parte de los cambios que están ocurriendo en el mundo sindical. Pero ni saluda siquiera. Bueno, oiga, pero yo quiero decir de que el tema laboral, el tema del trabajo, tiene mucho que ver con la calidad de una sociedad, y nosotros nos pasamos de tener una cierta centralidad en los temas del trabajo al tema del consumo, al tema del consumismo y todo lo que... Y la idea de reponer el trabajo como una dimensión fundamental de la vida en sociedad, yo creo que es fundamental para el tipo de sociedad. Y esto, incluso en la nueva constitución, es muy importante que eso quede revalorado, replanteado. Yo creo que hay diferencia entre las candidaturas porque, por ejemplo, Paula Narváez es partidaria de la negociación ramal. Yana Proboste no. Entonces, ya lo tuvimos la discusión, muchas leyes, en muchos momentos antes tuvimos el tema de los grupos negociadores, también fue una discusión muy fuerte. Bueno, ¿para qué hablar del concepto de empresa, que al final lo logramos aprobar en la Cámara de Diputados en el gobierno de Elwin y fue rechazado en el Senado porque un ministro de la época, Cortázar, lo echó abajo y tuvimos que esperar 10 años para terminar con el multiroot? O sea, hay una historia de acuerdos, de muchos acuerdos, pero también de diferencias, y el mundo del trabajo debe clarificar su punto y ayudar mucho a tener opciones que tengan otra visión del trabajo y los trabajadores. Le agradezco a Esteban, a Mónica, bueno, a María Fernanda y a todos los que están aquí. El Canoso se fue, pero debe estar por ahí, pero le agradezco mucho el pelado Cisterna me manda un chat. Bueno, y un abrazo a todos y muchas gracias por la invitación, y espero también que muchos de ustedes puedan votar el día sábado. Es importante votar en primer lugar, y ojalá que voten por Paula Narváez, porque representan una nueva generación del socialismo, una generación, como decía Mónica, mucho más vinculada al pueblo socialista, a la historia del pueblo socialista, y con una sensibilidad que puede ser el inicio de una nueva generación de dirigentes de este partido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, senador. Que estén muy bien. Esperamos tenerlo en algún otro momento, en algún otro programa, y les encontramos a ustedes en la próxima sesión en 15 días más para hablar de coyuntura política en todas sus aristas, y esperando que esto, insisto, vuelva a servir como elemento de trabajo, de posición, de empoderamiento de los dirigentes sindicales que durante muchos años fueron excluidos de la vida política de este país, que se les consideraba separado de la vida política de este país. Estamos reconstituyendo ese tejido, es parte de los cambios a los que estamos intentando producir, intentando ser actores en ello. Así que a nombre del Centro de Estudio del Trabajo, muchísimas gracias y nos estamos viendo prontamente. Muchas gracias a usted y a Carlos Cano, que está ahí, lo tuvo callado todo el programa, muy bien. Así es la vida. Un logro, eso fue un mérito.
Tremendo logro. Muchas gracias. Gracias, Adiós. senador. Nos vemos pronto. Chao, chao.